El movimiento parabólico o el movimiento de un proyectil puede ser interpretado como una combinación de dos movimientos. En el eje X, que es el eje horizontal, tenemos la velocidad constante, por lo tanto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y, que es el eje vertical, tenemos una aceleración constante, por lo que se trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Realizaremos unos ejercicios para que puedan observar mejor este tipo de movimiento. Se lanza horizontalmente una pelota desde un templete con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo y cae al suelo después de 0.25 segundos. Inciso A. ¿A qué altura se encuentra el templete? Inciso B. ¿A qué distancia cae la pelota de la base del templete? Es decir, ¿cuál es su alcance? Primero vamos a analizar la situación. Tenemos que un balón es lanzado de manera horizontal desde un templete, con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Luego, que tardó 0.25 segundos en caer al suelo. Si se dan cuenta, esos son los únicos dos datos que nos da el ejercicio y nos pide calcular dos cosas: la altura del templete y el alcance de la pelota, a qué distancia cayó desde el templete. El movimiento parabólico nos dice que es una combinación de dos movimientos, del movimiento rectilíneo uniforme, que ese corresponde al eje de las X, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que corresponde al eje de las Y. Por lo tanto, debemos de checar qué dato le corresponde a cada uno de nuestros ejes. Por ejemplo, tenemos la velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. El movimiento parabólico nos dice que en el eje horizontal la velocidad es constante. Así que ya tenemos un dato para el eje de las X. El tiempo no es exclusivo de un eje en específico. Este se puede utilizar tanto en el eje X como en el eje de las Y. Ahora nuestras incógnitas. La altura siempre es una distancia vertical, por lo tanto corresponde al eje de las Y. Y la distancia a la que cae un objeto o el alcance siempre será una distancia horizontal, por lo que corresponde al eje de las X. Ahora, checaremos la fórmula para el eje de las X. El movimiento rectilíneo uniforme tiene una fórmula en la cual te ayuda a predecir la posición de los objetos a través del tiempo. Y tenemos esa fórmula que es: posición final es igual a la posición inicial más la velocidad, que es una velocidad constante, por el tiempo. ¿Qué datos tenemos para sustituir a esa fórmula? Posición final. ¿Cuál será la posición final en este ejercicio? ¿En dónde terminó la pelota? Aquí sería la posición final. ¿Y dónde sería la posición inicial, que también nos las pide en esa fórmula? Aquí inició nuestra pelota, pero como estamos poniendo el eje horizontal, que es el eje de las X, aquí podemos tomarlo como posición inicial. Esta distancia de aquí es la misma de la que hay de aquí para acá, solamente pues en distintas posiciones, pero es la misma. Ahora bien, ¿qué posición inicial le ponemos nosotros a un ejercicio cuando no nos da ningún dato? Le ponemos el valor de 0. Y como nuestra velocidad está en 5 metros sobre segundo y el tiempo está en segundos, podemos observar que todo es en unidades básicas, por lo tanto la distancia estará en metros. Si se dan cuenta, esta fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué nos va a dar? ¿La altura o el alcance? El alcance, lo que está en el eje de las X. Así que con esa fórmula de posición final nos va a decir cuántos metros de donde inició cayó la pelota en ese tiempo. Así que sustituimos. Posición final es igual a la posición inicial de 0. Como es 0, lo eliminamos, no importa que no lo pongamos.
más la velocidad de 5 metros sobre segundo por el tiempo de 0.25 segundos y nos da un resultado de 1.25. Como estamos averiguando la posición, la unidad de medida va a ser metros. Aquí ya encontramos el alcance de la pelota. Nos falta la altura. La altura está en el eje de las Y, por lo tanto debemos de utilizar fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tenemos varias fórmulas, no solamente una. En la altura también podemos tener posición inicial y posición final. La posición inicial será aquí arriba en donde está el balón y la posición final va a ser aquí al nivel del suelo. Para no confundirnos con estas letras, le vamos a poner la letra Y por el eje Y. Posición inicial en el eje Y, posición final en el eje Y. Otra cosa que pueden hacer para no confundirse, en las fórmulas que tenemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en todo donde tenemos X, ponerle la letra Y. Si se dan cuenta, ya le modifiqué aquí la letra. En vez de X es Y, pero es absolutamente lo mismo. Ahora, ¿cuánto va a valer la posición inicial en el eje de las Y? Aquí, ¿cuánto es? Va a ser 0 metros. Y la posición final en el eje de las Y va a ser nuestra respuesta, la altura en metros. Así que, ¿qué fórmula tenemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos dé la posición final? Pueden observar que tenemos aquí en nuestra segunda fórmula posición final. Checaremos si tenemos los datos suficientes para poder utilizar esta fórmula. Posición inicial va a ser 0 metros más la velocidad inicial. Aquí tal vez ustedes se podrían confundir y ponerme estos 5 metros sobre segundo, pero no, muchachos, esta velocidad es horizontal y nosotros no estamos en el eje horizontal, estamos en el eje vertical. Entonces, como nos da solamente la velocidad horizontal, la velocidad inicial vertical va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí va a ser velocidad inicial de 0 por el tiempo. ¿Qué tiempo? El de 0.25. Este tiempo sí es el mismo para los dos ejes, más un medio de aceleración. Aquí, si se dan cuenta, no hemos metido ningún valor de aceleración. Pero ¿qué aceleración teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Se supone que aquí la aceleración es constante. ¿Qué utilizamos? El valor de la gravedad. Así que aquí la aceleración va a ser de 9.8 multiplicado por el tiempo al cuadrado, que sí lo tenemos. Así que esta segunda fórmula nos queda de la siguiente manera. Realizamos la operación en nuestra calculadora. Tenemos 0.5 por 9.8. Nos da 4.9 y eso lo multiplicamos por 0.25 al cuadrado. Se dan cuenta que en nuestra calculadora ponemos un paréntesis y nos da 0.30. Si se dan cuenta, la altura no llega ni siquiera a medio metro. ¿Cuánto sería esto en una unidad más pequeña? Esto sería igual a 30 centímetros. Por lo tanto, al convertir este resultado en una unidad más pequeña, todo nos puede quedar mucho más claro. El templete donde se lanzó la pelota tenía una altura de 30 centímetros y al lanzarla con esa velocidad horizontal tardó 0.25 segundos en llegar a una distancia de 1.25 metros. Ejercicio 2. Se lanza horizontalmente una flecha desde una altura de 50 metros a un punto situado a 120 metros de la base de la torre.
Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad inicial con la que fue lanzada. Analizaremos la situación de este segundo ejercicio. Tenemos que una flecha fue lanzada de manera horizontal desde una altura de 50 metros y que la flecha cayó en cierto punto a 120 metros de distancia desde la base de la torre en la que fue lanzada. Y nos pide calcular dos cosas: el tiempo en que tardó en caer y la velocidad inicial con la que fue lanzada. Empezaremos a hacer un análisis de todos los datos. Por ejemplo, las posiciones iniciales y finales en cada uno de los ejes. Nos da como dato la altura y por lo tanto aquí sabemos la posición inicial y la posición final. La posición inicial en el eje de las Y va a ser igual a 0 y la posición final en el eje de las Y va a ser 50 metros. En el eje horizontal, que es el eje de las X, también nos da una distancia que es la de 120 metros correspondiente al alcance. Aquí también podemos obtener posición inicial y posición final. La posición inicial va a ser aquí al inicio de la base y la posición final el punto en donde cayó la flecha. Por lo tanto, la posición inicial es igual a 0 metros y la posición final igual a 120 metros. El tiempo ya habíamos mencionado que corresponde a cualquiera de nuestros dos ejes, tanto el eje X como el eje Y. La altura corresponde solamente al eje Y el alcance y la velocidad inicial corresponden al eje de las X. La velocidad corresponde a este eje porque al inicio de nuestro ejercicio nos dice que la flecha es lanzada de manera horizontal. Ahí esta palabrita es clave para saber en qué eje está la velocidad. Ahora debemos de checar qué fórmula se adecúa a nuestros datos. Siempre hay que empezar con la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, la del eje de la X, ya que solamente es una fórmula. Posición final en X sería 120 metros. Es igual a la posición inicial también en X, que sería 0, más la velocidad constante, que es la velocidad inicial en ese eje. Aquí lo tenemos, no sabemos el valor de esa velocidad, multiplicado por el tiempo, que tampoco sabemos cuánto es. Así que esa fórmula no la podemos utilizar ya que no conocemos ni la velocidad ni el tiempo. Ahora vámonos al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a ir por cada una de nuestras fórmulas checando cuál podemos utilizar. Nuestra fórmula número 1 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dice lo siguiente: velocidad final en el eje Y, no lo sabemos, es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en este ejercicio es igual a 0 metros sobre segundo. Esto es porque el ejercicio nos dice que la flecha se lanza de manera horizontal. Al lanzarse de esa manera, automáticamente la velocidad en el eje de las Y no existe, así que es igual a 0, más la aceleración, que aquí en este ejercicio de aceleración constante es igual a la gravedad, 9.8, multiplicado por el tiempo que desconocemos. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Tenemos la velocidad final y el tiempo, por lo tanto no podemos utilizarla. Nos vamos a la siguiente ecuación. Posición final en el eje de las Y sabemos que es la de 50 metros. Es igual a la posición inicial, 0 metros, más la velocidad inicial en el eje de las Y, que ya mencionábamos que era 0, porque no tenemos aquí, multiplicado por el tiempo. Al ser la velocidad inicial 0, multiplicado por el tiempo nos da 0, se nos elimina ese pedacito, más un medio de aceleración, que es la gravedad, multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es nuestra incógnita en esta ecuación? El tiempo es lo único que no conocemos, por lo tanto esta hay que utilizarla, pero vamos a necesitar hacer un despeje. Para realizar el despeje les recomiendo que lo realicen
antes de sustituir los valores. Ya mencionamos que la posición inicial era igual a 0 metros, por lo tanto se elimina, y que la velocidad inicial en estas situaciones de cuando se lanza de manera horizontal, aquí va a ser igual a 0. Así que al multiplicar 0 por el tiempo, se nos hace 0. Así que lo eliminamos. ¿Cómo nos quedaría la operación? Solamente este pedacito. Ahora bien, el tiempo lo tenemos que dejar solito. Está con una potencia. La potencia no se mueve hasta el último. Primero tenemos que deshacernos de estos dos, del 1/2 y el de la aceleración. Estos dos datos que están haciendo con el tiempo, están multiplicando, así que los dos los pasamos al otro lado de nuestra igualdad con la operación contraria, que es dividiendo, quedándonos de la siguiente manera. Ahora podemos quitar esta potencia. Tenemos tiempo al cuadrado, esto lo pasamos al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. Y la operación ahora con nuestros datos sustituidos nos queda de la siguiente manera. Posición final 50 metros, que es la altura, entre 0.5, que es 1/2 pero en decimal, multiplicado por 9.8. Primero se realiza esta multiplicación, luego se divide y al último la raíz cuadrada. Y nos da un tiempo de 3.19 segundos. Ya conocemos el tiempo. Ahora tenemos que averiguar el valor de la velocidad inicial. Y esta velocidad solamente se puede solucionar con las fórmulas correspondientes al eje X. ¿Y cuál es? La del movimiento rectilíneo uniforme. Al inicio checamos esa fórmula y no la utilizamos porque no teníamos ni la velocidad ni el tiempo. Teníamos que averiguar alguna de las dos. Así que ya teniendo el valor del tiempo, podemos sustituirlo y hacer un despeje para obtener el valor de la velocidad. Al utilizar esta fórmula les comenté que la posición inicial se elimina ya que es igual a 0 metros. Y no tiene caso poner 0 más esto, simplemente lo quitamos y nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. Posición final es igual a la velocidad por el tiempo. Conocemos la posición final y el tiempo. Hay que dejar solita la velocidad. Así que el tiempo está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. Quedándonos de la siguiente manera. Velocidad es igual a posición final sobre el tiempo, que sería 120 metros entre 3.19 segundos. Y esta división nos da como resultado 37.6 metros sobre segundo. Y así nos quedaría nuestro ejercicio. Una flecha fue lanzada de manera horizontal desde una altura de 50 metros a una velocidad de 37.6 metros sobre segundo. Tardó 3.19 segundos en caer al suelo y tuvo un alcance de 120 metros. Y observamos qué es lo que pasa y cómo solucionar los ejercicios cuando un cuerpo se lanza de manera horizontal desde cierta altura. Pero, ¿qué pasa si el cuerpo no es lanzado horizontalmente, sino formando un ángulo con el eje horizontal? Habrá que tener en cuenta que la velocidad inicial tendrá dos componentes, una horizontal y una vertical. En la componente horizontal, la velocidad permanece constante durante todo el movimiento, ya que no hay fuerza de gravedad en el eje de las X. En el componente vertical, la velocidad sí varía, porque la fuerza de gravedad sí se encuentra en el eje Y. Por lo tanto, la aceleración ahí es constante. Para esta situación tendremos unas fórmulas que agregar. En el eje de las X, aparte de utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, utilizaremos la siguiente. Velocidad inicial en el eje de las X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y para el eje de las Y utilizaremos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y agregaremos otra que es velocidad inicial en la componente Y
es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Veamos el siguiente ejemplo. Un balón de fútbol que descansa sobre el suelo es pateado imprimiéndole una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo en una dirección que forma un ángulo de 35 grados con la horizontal. Inciso A. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el balón? Inciso B. ¿Cuánto tiempo duró el balón en el aire? Inciso C. ¿Cuál es su alcance? El análisis de este ejercicio sería de la siguiente manera. Nos dice que un balón es pateado con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, pero con una inclinación de 35 grados. Aparentemente es lo único que nos dice el ejercicio y nos pide calcular la altura máxima, el tiempo en que el balón está en el aire y el alcance. Aquí tenemos el ángulo, la velocidad inicial con la que fue pateada el balón y su trayectoria. ¿Cuál viene siendo la altura máxima? El punto más alto en el que logra elevarse. Así que esta es la altura que nos pide calcular. El alcance sabemos que es la distancia del objeto desde donde inició hasta donde terminó. Y el tiempo, pues es el tiempo en que tardó en llegar de un lado a otro. Podemos observar en este lado de nuestro pizarrón que agregamos algunas fórmulas. En el eje de las X no tenemos solamente la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme, sino tenemos otra, que es velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Qué significa esa velocidad inicial en X? Esto viene junto con el tema de vectores. Al ver ese tema se les explicó que existen los componentes rectangulares, que un vector cuando está de manera diagonal, como lo tenemos aquí en la velocidad, con una inclinación, lo podemos descomponer en sus componentes rectangulares, componente X y componente Y. Pueden observar que este vector, que es la velocidad de 20 metros sobre segundo, ya lo descompuse en un vector en X y en otro en Y. Así que esta fórmula nos ayudará a determinar el valor de este vector, velocidad inicial en X. Pueden observar que la diferencia que hay con los otros ejercicios era que el otro ejercicio solamente teníamos una velocidad inicial. Era un cuerpo que se lanzaba de manera horizontal, solamente de esta manera, y la velocidad en Y no la teníamos. Aquí esto es lo diferente. Vamos a tener velocidad inicial en X, que esta velocidad inicial va a ser la que se mantenga constante. Recuerden en la información que se les dio al inicio del video, en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Este valor va a ser el mismo durante todo el trayecto. Y la velocidad inicial en Y corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. ¿Qué aceleración? La de la gravedad. Como aquí le va a estar afectando la gravedad, es por eso que se hace este movimiento parabólico. La velocidad en Y no va a ser siempre la misma, va a ir disminuyendo y luego aumentando. Y para calcular este valor de velocidad inicial en Y, tenemos esta otra fórmula, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Qué ángulo? El de 35 grados. Así que aquí nos dan la velocidad inicial y nos dan el ángulo. Podemos calcular principalmente la velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Sustituimos nuestros valores en esas dos nuevas fórmulas y nos dan los siguientes resultados. La velocidad inicial en X va a ser igual a 16.38 metros sobre segundo. Ese valor de 16.38 es el que vamos a utilizar para resolver la ecuación de aquí de movimiento rectilíneo uniforme.
Luego tenemos la velocidad inicial en y, con un valor de 11.47 metros sobre segundo. Este valor de velocidad es el que vamos a estar utilizando para las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya teniendo estos datos, vamos a fijarnos en nuestra fórmula de movimiento rectilíneo uniforme para checar si podemos solucionar algo con los datos que tenemos. Posición final en el eje de las X. Decíamos desde los ejercicios pasados que con esta fórmula vamos a averiguar lo que es el alcance. En el eje de las X, aquí inició el balón, por lo tanto, esta es la posición inicial de 0 metros. Y acá es la posición final, cuando ya cae la pelota. ¿Tenemos la posición final? No, es una incógnita, es una de las cosas que nos pide calcular el ejercicio. Luego, esa fórmula, aparte de las dos posiciones, nos pide la velocidad inicial en X, que ya la calculamos a 16.38, y nos pide el tiempo. ¿Conocemos el tiempo? No, tampoco lo conocemos. Entonces tenemos dos incógnitas en una sola ecuación, posición final y tiempo. Por lo tanto, no podemos utilizar esa operación. El tiempo también lo podemos calcular con alguna fórmula del eje de las Y. Así que es una de las cosas que tenemos que averiguar con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recuerden que el alcance solamente se soluciona con el movimiento rectilíneo uniforme. Checaremos cada una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado correspondientes al eje Y para checar qué vamos a solucionar dependiendo de nuestros datos. La primera fórmula tenemos velocidad final en Y. ¿En dónde estaría la velocidad final? Aquí tenemos velocidad inicial y la velocidad final es en donde cae la pelota. ¿Tenemos ese valor? Sí lo tenemos, aunque parezca que no, sí está. Por ejemplo, ya tenemos que la velocidad inicial en Y es de 11.47. Lo vamos a tomar como un valor positivo, ya que podemos observar que el vector va hacia arriba. Esta velocidad va a ir cambiando porque la aceleración, lo que es la gravedad, la va a ir afectando. Es decir, va 11.47 cuando inicia, va disminuyendo, y aquí es 0. Luego va aumentando hasta llegar a la posición final. En la posición final llega exactamente con la misma velocidad con la que inició, pero en sentido contrario. Así que si nosotros decimos que esta velocidad inicial en Y es positiva, la velocidad final en Y va a ser negativa. Por lo tanto, en la operación, velocidad final en Y sí la tenemos. Es igual a la velocidad inicial en Y, también la tenemos. Más la aceleración, que es la gravedad, también la tenemos por el tiempo que no conocemos. Así que con esa primera fórmula podemos hacer un despeje para conocer el tiempo. Así que sustituyendo nuestros datos nos quedaría velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y. Mencionamos que esas velocidades en Y es igual la inicial y la final, pero van a tener signos diferentes. Si nosotros decimos que la velocidad inicial en Y es positiva, esta de aquí, positiva, la velocidad final en Y va a ser negativa. Teniendo nuestra operación, hay que dejar solita a esta incógnita que es el tiempo. Así que vamos a ir quitando poco a poco. Lo que está aquí con el tiempo todavía no lo quitamos. Es una suma, así que se va a pasar con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Al realizar esta suma de datos negativos, nos va a salir un resultado negativo. Este 9.8, que es la aceleración, está multiplicando con el tiempo, así que lo vamos a pasar dividiendo. Realizamos la división y nos va a dar un resultado de menos 2.34 segundos. Un tiempo negativo
¿Existe el tiempo negativo? No, no existe. Sin embargo, ¿por qué nos salió negativo? Esto es, chicos, porque aquí estamos tomando en cuenta el sentido de nuestros datos. Si aquí estamos tomando el sentido de nuestras flechas para poner el signo, también se debió de haber puesto el signo aquí en la gravedad. Siempre, chicos, la gravedad es un vector hacia abajo. En otros ejercicios como de caída libre, tomamos el sentido para abajo como positivo. Por eso la gravedad la poníamos positiva. Pero es tan sencillo como simplemente saber que no hay tiempo negativo. Si les sale negativo, solamente quítanle el signo negativo y ya les da su resultado. Pero esta explicación es solamente para que no les quede la duda de que por qué sale negativo, y es porque aquí nos faltó el signo negativo. Con este resultado del tiempo, nosotros ya podríamos utilizar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que en esa fórmula no sabíamos la posición final ni el tiempo. Así que vamos a sustituirla para conocer la posición final, y ese va a ser el alcance. La ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Posición final es igual a la posición inicial, que son 0 metros, más la velocidad inicial en X, que ya habíamos dicho que era 16.38 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que fue el resultado anterior. Realizamos esta multiplicación, recuerden que este 0 lo podemos eliminar ya que no nos afecta en nada, y nos da un resultado de 38.32 metros. Y ese, chicos, vendría siendo el alcance de nuestra pelota. Solamente nos queda calcular la altura en la posición más alta de su trayecto, que vendría siendo aquí. Por lo tanto, debemos averiguar ciertos datos en ese punto. Les mencionaba que la velocidad inicial en Y empieza en 11.47 metros sobre segundo positivo. Luego, a como se va elevando, va disminuyendo 10, 9, 8, 7, 6, hasta llegar a 0. En el punto más alto de su trayectoria, aquí la velocidad es 0 metros sobre segundo. Este es un dato muy importante para seleccionar su fórmula. Tenemos que averiguar posición. ¿Cuánto es la altura aquí? Así que en nuestra primera fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado no la podemos utilizar porque, si se dan cuenta, solamente tenemos datos de velocidad, aceleración y tiempo. No hay posición. Nuestra segunda fórmula tenemos datos de posición, velocidad, tiempo y aceleración. Si ustedes tratan de utilizar esta fórmula, no les va a salir. ¿Esto por qué? ¿Qué tiempo van a poner aquí? El de 2.34 de seguro. Pero ¿a poco aquí era el tiempo de 2.34? No, 2.34 era cuando la pelota ya cayó. Así que no conocemos el tiempo en esta posición. Por lo tanto, no podemos utilizar esta ecuación, ya que no sabemos cuánto era el tiempo cuando la pelota estaba en la altura máxima. Nos vamos a la siguiente ecuación. Tenemos posición final en Y al cuadrado. Al decir posición final no nos referimos aquí cuando cayó, sino a esta. 0 es igual a la velocidad inicial en Y, aquí si es en esta, en la inicial, al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es la gravedad. La gravedad es la misma en cualquier trayecto, por el cambio de posición. Esta ecuación sí la podemos utilizar, solamente que vamos a tener que hacer un despeje. Tal vez se preguntarán si podríamos utilizar la cuarta ecuación. Ya está despejado aquí el cambio de posición, lo que es la altura. Pero aquí ocupamos el tiempo y no tenemos el tiempo. Entonces tenemos que buscar una ecuación
que no tenga el tiempo, y esa es la ecuación número 3. Con esa vamos a hacer un despeje de nuestro cambio de posición. Si se dan cuenta, tenemos aquí una suma y esto lo tenemos que dejar solito. Lo primero que hay que quitar es esto de aquí, la velocidad inicial en y al cuadrado. Está sumando, lo pasamos restando. Luego nos está estorbando este 2 por aceleración. ¿Y qué está haciendo con el cambio de posición? Es una multiplicación, así que lo pasamos dividiendo. Así que nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. La velocidad final de y es esta. Aquí en este puntito, el más alto, es de 0. Así que 0 al cuadrado, recuerden que estas están elevadas al cuadrado, es 0. Así que esta partecita lo podemos quitar porque nos va a dar 0. Luego tenemos menos la velocidad inicial de y, que es 11.47 al cuadrado. Ojo chicos, lo que está elevando al cuadrado es el puro valor, el de 11.47. El signo negativo, pues ahí quedaría. Y luego el resultado de esta operación al cuadrado se va a dividir entre 2 veces la gravedad de 9.8. Nos da un resultado de menos 6.71. ¿Esto por qué nos da negativo? Es lo mismo que les comenté con la operación pasada. La gravedad, si ustedes la toman de manera positiva, les va a salir aquí un resultado positivo. Entonces, negativo entre positivo nos da negativo. Pero es simplemente el sentido. ¿Qué significa estos 6.71 metros? Es la altura. De aquí a acá mide 6.71 y de aquí a acá también mide 6.71, sin importar si mides hacia arriba o hacia abajo. Es exactamente lo mismo. Entonces no importará que nos salga negativo en este caso. Así que aquí ya tenemos nuestro resultado. Así que nuestra situación queda de la siguiente manera. La pelota fue pateada a una velocidad de 20 metros sobre segundo, formando un ángulo de 35 grados. La altura máxima a la que se elevó fue de 6.71 metros y tardó en caer 2.34 segundos. En una posición de 38.32 metros desde el lugar en que nosotros la pateamos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una incógnita, el tiempo en el que llegó a su altura máxima. ¿Nos los pide el ejercicio? No nos los pide. ¿Es necesario calcularlo? No hubo necesidad. Entonces no importa que les quede esa incógnita. Mientras el ejercicio no se los pida o no sea necesario calcularlo, lo dejan de lado. Entonces así quedaría este ejercicio cuando metemos nuestras componentes rectangulares en la velocidad. Espero que con estos ejercicios les sean suficientes para que puedan solucionar sus tareas académicas. Mi nombre es Wendy Trizón y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!